Bienvenido al Cine Universal Cinema Urban, un lugar donde podrás conocer un nuevo punto de vista. Tome asiento que las luces están a punto de apagarse. Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos un día más a Cinema Urban, tu podcast de cine independiente. Hoy nos trasladamos a otro mundo, nos trasladamos a otra época y también nos trasladamos a otro género. Si bien es verdad que hemos tratado temas muy parecidos en aspectos audiovisuales, hoy nos vamos a ir a la España del año 92, una época muy convulsa en la que también hubieron luces y sombras, y por desgracia nos vamos a meter en una de esas sombras, y es que la verdad que tenía muchísimas ganas de hacer este programa, porque dentro de lo que cabe todo el mundo en esa época y sobre todo los que vivieron in situ todo lo que ocurrió sabrán muy bien de lo que estamos hablando, es decir, del caso Alcácer, y para ello tengo al otro lado de la línea pues a todo un experto que sin duda recomiendo muchísimo su plataforma, su podcast y también pues su canal de YouTube, Manu del Rincón del Disidente, que le vamos a dar la bienvenida. Muy buenas, Manu. Hola Javier, buenas tardes. Un auténtico placer estar en tu programa y muchísimas gracias por contar conmigo. Pues Manu, el caso Alcácer, digamos que fue un fenómeno, por desgracia, que se produjo, porque bueno, pues la verdad que es un tema muy peliagudo, un tema tabú durante muchísimos años, pero sí que es verdad que es un tema que cada vez que sale a la palestra y la verdad que últimamente vuelve de nuevo a estar a la palestra después de varios productos audiovisuales, también de nuevas investigaciones, nuevas entrevistas en distintos programas de televisión, también nuevas plataformas como la tuya, ¿no? Que cada cierto tiempo pues está ahí pendiente, y la verdad que te rodeas de grandes expertos y de la materia, y por lo tanto qué mejor manera bueno, pues de alguna manera sacar algo en claro, si es que se puede sacar, porque obviamente no va a ser así, pero sí que de alguna forma pues dialogar, argumentar pues algunos de los aspectos del caso Alcácer en el tiempo en el que vamos a estar haciendo este programa, que creo que puede servirnos un poco para ordenar algunos aspectos, saber más informaciones, desmentir cosas que se creen que son válidas y no lo son, y en definitiva pues de alguna forma pasar un rato interesante en el que pues todos nuestros oyentes que nos están escuchando pues sepan un poco más acerca de un caso que fue un fenómeno sociológico sin precedentes. Yo creo que cuando hablamos de el caso Alcácer hablamos del caso, y que me permitan la expresión, sobre todo aquel maravilloso periódico, ¿no? que semanal, que pues que durante muchísimos años investigó los aspectos del suceso en España, que parece que hoy en día ese rincón no está nada cubierto, y parece que no hay crímenes hoy en día en España, pero la realidad dice todo lo contrario. Y bueno, Manu, ya sin más dilación, me gustaría que empezáramos un poco, ya sé que es una pregunta difícil, pero que nos contaras las dos versiones que existen del caso Alcácer. Hay más, sé que hay algunas otras vías, pero por lo menos para que nos situemos entre la versión oficial del caso Alcácer y la versión alternativa. Vale, como tú bien decías, Javier, hay bastantes más. O sea, digamos que
Hay una versión oficial que habla de que un viernes 13 de noviembre del año 1992, 3 niñas de la localidad valenciana de Alcácer, Toni, Miriam y Desiree, pues van a visitar a una amiga, Esther. Después de visitarla, deciden ir a la discoteca Color, en la población vecina de Picassent. No hay medio para acercarse hasta allí. Llaman a la casa de Miriam, lo coge su madre, Matilde Iborra. Miriam pide por favor que a ver si Fernando García, su padre, las puede acercar hasta Picassent. Y su madre dice que no, que Fernando está enfermo y que no puede acercarlas y que se olviden de ir a la discoteca Color en ese día, ¿no? Ellas deciden hacer autostop y hay una pareja que son Francisco José Hervás y su novia por aquel entonces, Mariluz, que las acercan, según esta versión oficial, hasta la gasolinera Mari de Picassent. Allí las tienen que dejar porque el coche de esta persona está dañado, tiene un problema, una avería, y lo van a llevar al taller, y ellas deciden ir a pata hasta la discoteca Color. Al parecer, cuando les queda pues menos de 1 kilómetro para llegar dentro de la misma población de Picassent, deciden hacer autostop y allí las recoge un coche pequeño y blanco en el cual se supone que van Antonio Anglés y Miguel Ricard, los cuales deciden no llevarlas a la discoteca Color, sino a una caseta abandonada en un término que ronda el pantano de Tous, que es la caseta de la Romana, donde las torturan, violan y vejan durante toda la noche, y al día siguiente deciden pues asesinarlas con un tiro en la cabeza cerca de una fosa donde las entierran, y 75 días después pues aparecen los cuerpos cuando 2 apicultores, Gabriel Aquino y José Sala, pues encuentran de forma fortuita la mano de uno de los cadáveres asomando desde la tierra. Eso sería la versión oficial. En ese impasse de 75 días tenemos pues una búsqueda de estas 3 niñas a nivel nacional e internacional sin precedentes. Prácticamente a diario había algún programa, ya sea quién sabe dónde, en Televisión Española con Paco Lobatón, o ya sea también quizás de tú a tú con Nieves Herrero en Antena 3, que acababa de empezar la andadura en las televisiones privadas, tanto Antena 3 como Telecinco, y bueno, hasta el punto pues en el que jugadores de fútbol como en su momento Maradona, o también pues el propio presidente del gobierno, Felipe González, invita a la noche de Nochebuena, o la mañana, perdón, de la noche de Nochebuena, al Palacio de la Moncloa para dar más visibilidad a la búsqueda de Toni, Miriam y Desiree. Y luego tendríamos la versión quizás más famosa, alternativa, conspiranoica, que es que desde un primer momento se duda de que Antonio Anglés, ese supuesto superasesino que jamás fue capturado y que huye a través de toda la geografía española hasta llegar a Portugal, y de ahí monta en un barco hasta las costas de Irlanda, donde finalmente se le pierde la pista, y Miguel Ricard, su compañero de fechorías, que es capturado en el propio día 27 de enero de 1993, pues o no tienen participación o son unos cabezas de turcos, y hay un trasfondo de una serie de personas pudientes y personas poderosas de gran influencia social, económica y política en este país, que se dedican a organizar fiestas, digamos, subidas de tono, que acaban con la tortura, violación y asesinato de niñas, que estas se verían grabadas en películas snuff, y que estas películas luego se usarían pues para chantajear a políticos, a empresarios, en una especie de pacto de Estado en el cual pues estas fiestas se seguirían produciendo y sirven para, digamos, conformar el tablero social y político, incluso económico, del país
pues en los años venideros. Claro, es que lo has resumido súper bien, pero es que yo ya de por sí, y me mojo y me voy a mojar a lo largo del programa, ya de por sí, tanto una versión como otra, hay cosas que no concuerdan, porque es verdad que no todas las versiones son perfectas, ni mucho menos, porque si fueran perfectas no estaríamos hablando de este caso, y sin embargo, después de 30 años, que por cierto se cumplió hace bien poco, y que también recomiendo el programa que hicisteis en tu canal, Manu, así que lo recomiendo para todo el que lo quiera escuchar, pues que tiene el programa por ese aniversario 30 años de hace un par de semanas, y así que ahí tiene el podcast y también lo puede ver desde otras plataformas. Y yo desde mi punto de vista, y viendo que ambas versiones, y también hay otras alternativas, porque desde la propia alternativa, porque no me gusta el tema de conspiranoico, porque cuando alguien investiga algo, ya la palabra conspiranoico, y más viendo últimamente la forma en que mucha gente habla de este vocablo, pues la verdad que creo que es un poco, desde mi punto de vista, y viendo todas las investigaciones que muchísimas personas hicieron en su época y que otras siguen haciendo, pues lo veo un poco despectivo. Pero bueno, dicho esto, es verdad que, y ahora nos vamos a centrar en la versión oficial. Si la versión oficial hubiera sido efectiva, o sea, hubiera sido creíble, posiblemente no se hubiera formado el revuelo que se ha formado durante tantos años, y que tú haces ahora una encuesta. Hace poco poníamos, por ejemplo, en la cuenta de Twitter de Cinema Urban, y comentábamos un poco qué os parecía el caso Alcácer, qué opinión tenías del caso, y la inmensa mayoría pues tiene muchísimas dudas, y muy pocos, creo que solo hubo un comentario en el que dentro de lo que cabe, y entre comillas, pues se creía la versión oficial, que obviamente pues se hizo un juicio, y ahí está la versión oficial. Pero claro, hay tantas dudas y hay tantas sombras en esta versión, porque y ya empezamos desde el principio. Una de mis dudas, Manu, sobre todo lo de la discoteca Color, ¿no? ¿Realmente las niñas fueron a esa discoteca? Porque muchísimas personas creen que no, que ese día las niñas no iban a esa discoteca. Y luego otra duda que tengo, y va al hilo, es el de esa otra chica que salvó la vida, ¿no? Esther, esa otra sí. chica, Esther, que iba a estar y que salvó la vida, y que después salió varias veces en televisión y ya dejó de salir, porque bueno, pues también lo pasó mal. Me imagino que eso es un shock impresionante, ¿no? Que tú te salvas, pero tus amigas les pasa lo que les pasó, ¿no? Claro. Entonces esas son mis dos primeras preguntas. Yo personalmente no creo que haya ningún motivo para dudar de que las tres niñas querían ir a Color. No, en un principio, claro, yo también pensaba que las niñas no iban a Color o no querían ir a Color, pero después de poder haber contrastado y confirmado con personas que de verdad tuvieron pues la posibilidad de ver aquella tarde a las niñas, o que recibieron, o sea, es decir, yo no tengo por qué dudar de que Matilde Iborra se lo inventase. De hecho, es más, o sea, tal es el punto que parece que aquí la gente lo obvia. El propio Fernando García, cuando no aparecen las niñas a la hora que deberían haber aparecido, en el caso de Tony y Miriam era sobre las 10 de la noche, en el caso de Desiree las 10:30, Fernando García, sabiendo que Miriam ha llamado a casa y que ha dicho que iban a Color, se coge el coche y va hasta la discoteca Color, por lo cual yo creo que las niñas sí querían ir a Color. Que el día anterior Tony, cuando habla en la radio, dice que no tiene planes, vale, pero estamos hablando de adolescentes que quizás ellas salen
pasan por los recreativos ZAS, ven que todos sus amiguitos van a ir finalmente a la fiesta de Color y dicen, leñe, y nos vamos a quedar nosotras tres, vamos a ser las únicas muermas que nos quedamos aquí en Alcácer cuando todo el mundo va a estar en Picassent. Pues bueno, vamos a intentar llegar, aunque sea por lo menos para estar 1 hora o 1 hora y media en Color. Entonces yo, para mí, creo que no hay ninguna duda de que las niñas iban a Color. Otra cosa es si llegan a Picassent o cómo o quién es la persona que determina al final el que va a ser su funesto futuro. Pero yo no tengo, como te decía, yo no tengo dudas de que ellas esa noche del día 13 de noviembre querían ir a Color. Y respecto a Esther, se ha hablado mucho, ¿no? Que Esther sabía dónde iban las niñas y que ella guarda un secreto. Personalmente creo que eso es intentar echar basura encima de la figura de Esther. Yo creo que esa criatura se quedó en shock. Es más, Sí, de sí, hecho, pienso que a día de hoy sigue en shock. Tú ten en cuenta normal. que de un día para otro sus 3 mejores amigas desaparecen. Eso se convierte en el crimen más mediático de la historia de este país. Es más, como tú decías en el enunciado, ya no es un crimen, es un fenómeno sociológico, y todos los 13 de noviembre o siempre cuando ha aparecido el Molar o ha aparecido las falanges que resultaron de Miriam, o cuando Miguel Ricard salió de prisión, o cuando apareció aquí en Madrid, etcétera, etcétera, para esa mujer, a día de hoy ya una mujer de más de 40 años, sigue siendo algo que se les remueve. Eran sus amigas. Entonces, yo creo que cuando la gente habla sin tener pajolera idea y sobre todo sin tener nada que sustente de teorías estúpidas en las que incluso hablan de que si el padre de Esther tuvo que ver con el rapto de estas niñas, que si Esther sabe quién fueron los asesinos, etcétera, etcétera, deberían pensar y pararse un momento en que esa mujer, que ahora es madre, que tiene una familia, ¿cómo se siente? O sea, si a nosotros nos pusiesen en la misma situación de decir, no, es que están dudando de mí, o es que están pensando que mi padre tuvo algo que ver, o en foros o en mentideros de internet se dicen las barrabasadas más grandes del mundo de una persona que no hay nada que demuestre que lo que contó en su momento fuese la verdad. Es decir, mis 3 amigas vinieron a verme porque yo estaba enferma, yo quería haber ido con ellas, pero estaba mala y no pude ir, y aquel día alguien decidió sesgarles la vida. A mí cualquier otra cosa más que digan sobre Esther me parece que es, pues eso, una estupidez que carece de fundamentos. Alcácer, siempre lo suelo decir, tiene muchísimas lagunas de por sí como para que la gente se invente más e intente echar más capas de mentira a lo que todavía hoy, a día de hoy, no conocemos, no sabemos. Claro, es que es lo que decimos, ¿no? Yo creo que hoy también es verdad, y con el fenómeno de redes sociales, pues yo creo que la empatía se ha perdido en muchos aspectos y la gente suelta barbaridades, primero sin contrastar, pero bueno, eso ya creo que es pedir demasiado en muchos perfiles, ¿no? Que vemos, sobre todo anónimos, porque no suelen dar Así la es. cara. Y después, en segundo lugar, es que la empatía, que es tan importante, tampoco la tenemos, ¿no? Y yo creo que si hay una persona con la que debimos, y me pongo dentro de esta sociedad, ser más empática, que al principio se fue, pero ya después se dio la vuelta a la tortilla, es con el propio Fernando García, ¿no? Que Así desde es. mi punto de vista, yo he escuchado y he leído, por desgracia, barbaridades, ¿no? De una persona que lo único que hizo fue buscar a su hija, que por desgracia unos delincuentes, que vamos a ponerlo entre comillas porque es otro tema que ahora analicemos, pues le hicieron absolutamente todo a su hija. Y claro, yo me imagino que yo estoy en la piel de Fernando García y yo muevo Roma con Santiago, ¿no? Y Correcto. buscando haciendo todo lo que esté en mi mano, buscando, que es más, que vemos que fue incluso hasta Londres, que también Uh-huh. eso es otro tema candente, pero no quiero anticiparme.
Porque otra de las dudas que tengo de la versión oficial, que desde mi punto de vista también creo que es bastante llamativo, es el tema de los dos supuestos delincuentes que hicieron pues bueno, pues todo lo que has contado y que todo el mundo sabe, ¿no? Que hablamos de dos personas de bajo rango social, si lo podemos decir de alguna manera, dos personas que, bueno, pues que eran bastante conocidos en las comisarías de la zona, también eran muy conocidos en la zona por, bueno, pues por no precisamente por actos positivos ni actos buenos, y se trata de Antonio Anglés y Miguel Ricart. Como en la versión alternativa, digamos, que exculpan de alguna forma a estos dos individuos, sí que me gustaría saber, Manu, un poco el perfil de Antonio Anglés y de Miguel Ricart. Luego, ¿dónde está Anglés? Que yo creo que es la pregunta del millón. Y por último, y que esté todo relacionado, ¿qué piensa de la posible o no participación de ambos en este caso? Vale, pues vamos a empezar por Miguel Ricart. Miguel Ricart es una persona, como tú dices, clase social baja, con problemas familiares, padre que lo acaba echando de casa y es, digamos, entre comillas, acogido por la familia Anglés. Ricart en sí era amigo de Roberto, no de Antonio, una persona con un perfil netamente delincuencial. De hecho, había participado en los atracos de varias entidades bancarias. No se le conoce ningún tema en cuanto a agresiones sexuales o un perfil de agresor, violador, etcétera, lo cual no quiere decir que no lo fuese, porque al final, pues, ha podido haber otra serie de crímenes o asesinatos en esa zona que quizás pudiésemos encasquetar, si se me permite el término, a Miguel Ricart, y no se le ha podido probar que su participación. Pero bueno, en principio, perfil bajo e incluso diría que hasta cierto punto, en base a la personalidad de Antonio Anglés, al cual vamos a analizar ahora, podríamos decir que incluso sumiso. Antonio Anglés era un maltratador familiar, era una persona extremadamente violenta, no era, no era alguien con el que te gustaría cruzarte en la calle, pero tampoco parece que fuese un maltratador o violador a priori. De hecho, queda bastante patente cuanto menos su bisexualidad y posiblemente su homosexualidad. Es una persona que se dedicaba al trapicheo de droga, pero él en teoría no consumía, simplemente lo hacía como una forma de escalar a nivel social, porque era una persona inculta. Hay alguna que otra carta por ahí suya que, bueno, es un desparrame de faltas de ortografía, errores de sintaxis y demás. Hay que conjuntar a estos dos sujetos, no solo a ellos, a Partera Zafra, al Nano, a Roberto, a Mauricio Anglés, y ver la camadilla de delincuentes que operaba pues en la zona de Catadau, de Catarroja, de Llombay, de Alborache, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿podrían haber participado cualquiera de los dos en el crimen? Yo creo que sí. Ahora, ¿eso implica que participasen? No necesariamente. A día de hoy, la única prueba de la participación de ambos es la autoconfesión de Miguel Ricart, y en esa autoconfesión que culpabiliza a Antonio Anglés, pero no hay nada, absolutamente nada, a nivel forense, criminalístico o biológico que determine, que Antonio Anglés y Miguel Ricart son los asesinos o violadores o torturadores o enterradores de las 3 niñas de Alcácer.
Respecto a dónde está Antonio Anglés, pues esa es la preguntísima del millón. Yo pienso que Antonio Anglés lleva muerto bastante tiempo. De hecho, yo soy partidario, y esto es una opinión mía propia personal, de que Antonio Anglés no llegó a Portugal, ni mucho menos subió en el barco, ni mucho menos llegó a las costas de Irlanda. Yo creo que Antonio Anglés realmente, poco más allá de Minglanilla o Graja de Iniesta, Antonio Anglés está muerto, y más que muerto. Y yo sostengo la teoría, que vuelvo a repetir, es mi teoría, en base a lo que yo he podido indagar, investigar, de que es precisamente Miguel Ricard y algún que otro miembro de la familia Anglés quien quiere encasquetar a Antonio Anglés el crimen de Alcácer para así poder quitarse de en medio, pues lo que digo, a un maltratador, a un abusador y a alguien que les hacía pasar cada día de su vida como un auténtico infierno. Y tenían o sea, el elemento perfecto a la persona con la cual se le asocie con el crimen más atroz, como es el rapto, tortura, violación, asesinato de 3 niñas inocentes. A ese sujeto la policía o la Guardia Civil no le iba a dar el alto de buenas modas, de buenos modos. Posiblemente dispararían y luego preguntarían, lo cual tampoco era muy extraño dentro de las fuerzas de seguridad del Estado en aquel momento, ¿no? Entonces yo creo que Antonio Anglés a día de hoy está muerto, y más que muerto, y que jamás salió de la península ibérica. Pero repito, es mi opinión personal. Yo también creo esa teoría, sobre todo, y ciñéndome a los propios hechos, ¿no? Los hechos era que Antonio Anglés había sido detenido más de una treintena de veces, ¿no? O sea, no puede ser que una persona que lo han detenido más de 30 veces, por lo tanto, es una persona muy fácil de poder capturar, que de buenas a primeras tenga a toda España en un cerco buscándolo y que se pueda escapar. Eso yo lo veo totalmente imposible, como también las teorías de que se fue a Irlanda. O sea, tampoco creo que, sinceramente, es que es simplemente por lógica, desde mi punto de vista, que sí que es verdad que dentro de la lógica del caso Alcácer, el caso de por sí, la lógica también brilla por su ausencia en muchos aspectos, sobre todo si nos centramos en la versión oficial. Es que fíjate, Javier, que perdona que te corte, te quería comentar. Es que si estamos hablando de un, digamos, delincuente de bajo perfil, de una zona muy concreta, o sea, una población relativamente pequeña de la Comunidad Valenciana, que es capaz de vacilar a todas las fuerzas de seguridad del Estado de este país, que lo estaban buscando de forma activa. Y no estamos hablando de hacer un trayecto de 100 kilómetros ni 200, no, desde Valencia hasta Portugal, cruzando toda la península ibérica. Yo creo que dejaría en muy mal lugar a nuestras fuerzas de seguridad del Estado, y estábamos hablando de fuerzas de seguridad del Estado que estaban acostumbradas a la lucha antiterrorista, porque estábamos en la época de los años de plomo de ETA, y que eran capaces de capturar a terroristas entrenados y sobre todo con fondos y con sustentos para hacer una huida. Antonio Anglés no tenía un comando operativo que le ayudase, no tenía alguien que le ocultase. En esa huida que nos cuentan es él solo, y nadie, absolutamente nadie, jamás es capaz de detenerlo. No sé, a mí cuanto menos me resulta llamativo. Que yo con esto no quiero decir que no pudiese ser, que podría ser, pero bueno, he visto cuentos de ficción más creíbles que la huida de Antonio Anglés. Sí, sobre todo ahora que está tan de moda Spiderman, ¿no? El hecho del tejado, que bueno, que es verdad que eso se ha desmentido y que creo que en el sumario no estaba, pero Netflix, por ejemplo, con el documental lo metió sin saber. Sí. Yo tampoco entendí yo que lo metiera cuando se sabe perfectamente que era totalmente imposible y demás, ¿no? Porque es que era totalmente imposible. El caso es que de Antonio Anglés también
es que hay cosas que la verdad chirrían, ¿no? Una de ellas es que va dejando pues una foto con su nuevo aspecto físico, que está teñido de rubio, en otro lugar deja creo que el carnet, en otro, o sea, son cosas que chirrían muchísimo y que es que es normal, y yo entiendo a ese padre y luego también al investigador Juan Ignacio Blanco. Yo entiendo que le hirviera la propia sangre, ¿no?, de todo Sí, lo que claro. estaba sucediendo, porque es que había unos fallos tan garrafales, porque ya, y ya nos vamos a meter una vez más o menos que hemos acordado que Antonio Ángeles pues no está vivo, y yo creo que es totalmente plausible esta teoría desde nuestro punto de vista. Esos 75 días hasta que encuentran a las niñas, se ha hablado de muchísimas cosas. Se ha hablado, por ejemplo, de que bueno, que las niñas no murieron cuando dice la versión oficial, según la versión alternativa. Se ha hablado de que las niñas la llevaron a varios lugares, y el último fue pues bueno, pues un lugar recóndito, ¿no?, que es casi muy complicado que dos personas solas puedan llevar hasta a 3 cadáveres, ¿no?, de 3 niñas a ese lugar, que las puedan enterrar y que se dejen también, por desgracia, porque es que es macabro, una mano, ¿no?, sin enterrar, que hay gente y hay expertos de la versión oficial que hablan que bueno, que con las lluvias y demás, pues el suelo puede hacer que digamos ese suelo pues de tierra pues de alguna forma se arañe, se bifurque, y que bueno, que eso cree que se levante una de las extremidades de una de las niñas, y que bueno, que la encontraran en ese momento. Que a mí, otra de las cosas que me chirrían es que qué casualidad que el único, entre comillas, el único padre que más ruido hacía, que más lo buscaba, que cada día se hablaba del caso, sobre todo gracias a él y a sus intervenciones, qué casualidad que se lo llevaran a Londres y que en ese preciso instante se encontraran a las niñas. Eso también es otro tema que me chirría mucho, y esta era mi siguiente pregunta, acompañado con la autopsia, ¿no?, con lo que hacen, con cómo llevan a cabo pues el encuentro de esas niñas, y luego la autopsia, que también es muy controvertido, ¿no? Sí, es controvertida. Por lo menos, bueno, ahí hay elementos controvertidos, ¿no? Sobre todo el fotógrafo, ¿no?, que yo creo que con el carrete, ¿no?, Sí, que es uno de los hechos más que hoy en día pues chirrían muchísimo, y no sé. yo lo del tema del fotógrafo no quiero darle más vueltas, porque parece que tengo algo personal contra Vicente Rivas, y Dios me salve de ello, ¿no? Lo que pasa es que yo entiendo que si tú llevas a un fotógrafo con una cámara de hacer fotos, es para hacer fotos. O sea, no, si llevas a un cocinero con una sartén, no le llevas para que juegue al fútbol o para que toque la guitarra, le llevas para que haga la cena o la comida. Pues si llevas a una persona, a un fotógrafo con su cámara de fotos, lo suyo es que haga fotos. Y de hecho, luego también en algún momento decían, no, bueno, es que, claro, era de la unidad de delitos económicos y no estaba preparado para hacer las fotografías concretas de un levantamiento de cadáveres. Pero hablando con guardias civiles de la época, hablando con Félix Ríos, que de hecho hizo sus prácticas en la Policía Judicial de la Guardia Civil, pues comentan que la preparación de los guardias civiles era la misma en todos los casos, por lo cual es indiferente el hecho de que estuviese en la unidad de delitos económicos o en la contra las, o sea, en la de las personas o en la de tráfico. La formación era la misma, ¿no? En cuanto si las niñas no mueren mueren precisamente la noche del 13 al 14
de noviembre, pues no hay ninguna certeza, no se puede descartar, pero tampoco se puede afirmar. ¿Por qué? Porque la especificación que hacen los 6 médicos forenses de Valencia es que la data de la muerte es compatible con el estado de los cuerpos. Claro, sí, pero es también compatible con llevar 90 días o llevar 50. Entonces, es bastante ambiguo y complejo el hecho de que se pueda datar. Sí que parece que les sorprende hasta cierto punto la buena conservación de los cuerpos, sobre todo de cintura para abajo. Eso... Y sobre todo que esto lo hablan tanto Fernando como Juan Ignacio, hablaban del tema de la sangre, ¿no? Que también es un hecho que es prácticamente imposible, ¿no? Que se conserve, que se pueda extraer sangre. Esto me gustaría que si pudieras aclararlo. Sí, vamos a ver. Lo primero, y yo reconozco que en nuestros primeros programas pudimos cometer el error, lo que hay en el corazón de Miriam no es sangre, es líquido hemático. Es un líquido que se conforma del tema del plasma sanguíneo, también parte de sangre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es factible que un cadáver que lleva 75 días tenga sangre en su cuerpo? O bueno, en este caso líquido hemático, sí. De hecho, se ha llegado a encontrar cuerpos de hasta 2 años con sangre. Todo depende de sus características o su modo de conservación. Un cadáver que, por ejemplo, vamos a poner por ejemplo, queda congelado, no estoy diciendo en este caso que las niñas de Alcácer fuesen congeladas, pero queda congelado, si luego aparece o lo encuentran a los 2 años, posiblemente su cuerpo siga teniendo sangre o líquido hemático. O sea, no es algo imposible que el cadáver de Miriam en este caso tuviese líquido hemático. Sí que parece más complejo otro dato, que es el tema de la vesícula biliar. Sí que se habla en tratados sobre todo de medicina forense, que la vesícula biliar es uno de los órganos que antes entran en proceso de putrefacción y desaparecen. Y en el caso de Miriam parece ser, según la autopsia, que la mantendría. Podría también deberse que, debido a las bajas temperaturas, su cuerpo la conservó, sí, pero parece bastante más difícil, sobre todo en consonancia con los otros 2 cadáveres que no la tienen. Todo esto hace pensar que las niñas no fallecen en la fecha en la que desaparecen, ¿no? También el hecho de que haya distintos tipos de tierra, el hecho de la ausencia de livideces cadavéricas, incluso algunas declaraciones del doctor Frontela o incluso a Ricardo Ortega, que es un prestigioso antropólogo forense al cual nosotros entrevistamos y de hecho ahora está colaborando con la asociación LASMI, en esa pregunta nos comentó que parecía sin ser un gran especialista en el tema de livideces cadavéricas, pero que parecía que los cuerpos por lo menos habían estado en 2 sitios diferentes. Yo también sigo pensando que los cuerpos están por lo menos en 2, quizás 3 sitios, contando la fosa de la Romana. Respecto a lo que comentabas de Fernando García en Londres, pues bueno, una casualidad podría ser. Lo que pasa es que yo suelo pensar que las casualidades no existen y es mucha casualidad que el día que aparecen los cuerpos Fernando García esté a miles de kilómetros de Alcácer. ¿Qué es posible? Sí, claro, sí, posible puede ser todo, pero no deja de ser llamativo. Respecto a lo que comentabas, Javier, de la mano, yo creo que lo del tema de la mano no es por las lluvias, yo creo que es la acción de alguna alimaña que al oler un cuerpo en estado de putrefacción escarba y saca la mano. Y yo jamás, o por lo menos ahora, tengo claro que esa mano no fuese de una de las niñas. Otra cosa es cómo esa mano, más que cómo esa mano, es dónde están enterradas esas niñas. Porque cualquier persona que vaya a la fosa de la Romana, que está en un altiplano, que está a unos 700 metros
de la famosa caseta de la Romana, además con una curva de desnivel de 3 niveles, en un camino abrupto. Esa caseta de la Romana, donde según la versión oficial se producen las torturas y violaciones de las niñas, justo en la parte de atrás hay un barranco súper profundo. Y la fosa de la Romana es la zona o la parte donde confluyen todos los caminos y las sendas que hay cerca de esa zona, justo ahí. Por lo cual, enterrar a las niñas ahí era la forma perfecta para que las niñas apareciesen más pronto que tarde. No veo tan estúpidos Antonio Anglés y Miguel Ricard de que perdiesen el tiempo en una zona, además que estás, como repito, en un altiplano y cualquier cazador que pasase por la zona o incluso los propios colmeneros pudiesen verte en un momento escarbando y agrandando la fosa para enterrar 3 cadáveres, cuando en aquella caseta que está a casi 1 kilómetro desde la fosa era tan sencillo como pegarlas un tiro en la parte de atrás y lanzarlas al barranco, que ahí te puedo asegurar que nadie ha debido bajar en 30 años ni las iba a buscar. Y sobre todo, Manu, el hecho también de ese papelito, ¿no? De esos papelitos también que se encontraron, ¿no? Porque es que yo tampoco veo normal que Antonio Anglés, por ejemplo, siempre se deja, a cada lugar donde va, pues se deja siempre su identificación o algo que lo identifique a él o a su familia. Así es. Tampoco lo veo eso normal, como tampoco, que lo contaba Juan Ignacio Blanco, ¿no? Y Fernando García, ¿no? Que hablaban de que esos papelitos que estaban también rotos, ¿no? Justo al lado y muy cerca, acompañados de prendas, ¿no? Para que fuera todavía más fácil que se pudieran encontrar a las niñas y que bueno, que esos papelitos pues aguantaran tanto tiempo, ¿no? Yo hice 2 pruebas, una en el año 2014, que podemos decir que es más o menos cuando yo empecé a investigar o a moverme con el tema de Alcácer. Sí. Además, en fechas más o menos similares a las del suceso. O sea, yo creo que fue como el 20 de noviembre cuando estuve en la Romana y partí 2 cartulinas, 2 octavillas de color magenta, y volví en vez de 75 días, yo creo que fueron 82, no recuerdo, y encontré tan solo una a unos 400 metros después de estar 6 horas rebuscando por allí. Y luego, el año pasado, curiosamente, el 14 de noviembre, el día 13 estuve comiendo con Fernando, el 14 de noviembre fuimos parte de hecho, de la gente que colabora con el Rincón del Disidente y yo a la Romana. Cortamos un papelito, más o menos, en este caso ni siquiera era una cartulina, era un papel similar a lo que podría ser un volante médico, y lo dejamos en la fosa. Bajamos a la caseta de la Romana y cuando subimos el papel había volado, o sea, había desaparecido, completamente desaparecido. La vegetación que se habla es una de las cosas que, por ejemplo, las que discrepo con Félix Ríos, dice que la vegetación, que la zona tuvo 2 incendios, lo cual es cierto, pero la vegetación a día de hoy es inmensamente frondosa y está prácticamente igual a como estaba entre finales del 92, principios del 93. Y allí, en el impasse de bajar a la caseta y subir, que pudo ser 40 minutos, 45 minutos, los papelitos desaparecieron. Entonces, yo tengo más o menos la certeza de que esos papeles están colocados allí con una única finalidad, y es señalar a Antonio Anglés. Y de hecho, esto es opinión mía personal, pero yo creo que esos papelitos posiblemente los deje Miguel Ricard y alguno de los hermanos de Anglés para precisamente señalar a Antonio. Claro, es que es otra de esas casualidades, ¿no? Que tampoco, sin duda, que también pues llama muchísimo la atención, que como tú bien has dicho es demasiado llamativo, y sobre todo que para algunas cosas la investigación fue espectacular, porque para recomponer todos esos papelitos pues se requiere un ingenio y una formación de auténtico experto en reconstrucciones de papeles y demás, en
muy poco tiempo, porque lo hicieron en muy poco tiempo. Para eso son espectaculares y en cambio para otras cuestiones pues les cuesta muchísimo, ¿no? Como el hecho de hacer pues bien el trabajo por el que estaban, que tenían que hacer, ¿no? Y en cambio lo que debería haber sido un trabajo de muchísimo tiempo, pues 3 cadáveres, que eso prácticamente no había ocurrido en España de esa forma, en ese contexto, lo hicieron en muy poquito tiempo, cuando eso tampoco era lo adecuado, ¿no? Que también es verdad Claro. que podemos decir, bueno, pero es que eran, digamos que, por decirlo de alguna manera, no eran tan expertos como en otros puntos, ¿vale? Pero los hechos claros estaban ahí, ¿no? Y es que había una grandísimas opciones, o no sé si por decreto, desde el más bajo hasta el más alto cargo, de cerrar el caso cuanto antes, de buscar, como siempre suelen hacer, a 2 personas, que en este caso fueron estos 2 individuos, y de acabar cuanto antes con todo un caso que les había desbordado en todos los aspectos, ¿no? Hablamos de también que de personas que es verdad que nunca habían hecho una autopsia, o que no habían hecho una autopsia de esa manera. Pero es que hay tanta chapuza, y no me gusta hablar así porque no quiero meter a todo el mundo en el mismo saco, porque tenemos una policía y guardia civil que está a la vanguardia a nivel europeo y a nivel mundial, pero es verdad que peor no se puede hacer. Claro, tú ten en cuenta una cosa, y en esto le copio el razonamiento a mi buen amigo Paco Emilio. Si de verdad fueron, vamos a presuponer, Antonio Anglés y Miguel Ricard, tú imagínate la cara de tontos que se les debió quedar a la Guardia Civil, que espero que se me permita la expresión, cuando se descubre que las tienen apenas a 50 kilómetros de donde habían desaparecido. Entonces, claro, eh, es como, macho, habéis dado vueltas por toda España, se ha usado todos los medios posibles, incluso la recién inaugurada Unidad Central Operativa, la famosa UCO, se implica en intentar ayudar para buscar a las 3 niñas de Alcácer, y estaban ahí, estaban prácticamente a la vuelta de la esquina. Entonces, claro, yo entiendo que eso para ciertos mandos, para la propia Fiscalía, el Ministerio Fiscal, etcétera, etcétera, era como una especie de esto tenemos que arreglarlo como sea y demostrar que somos ultra efectivos, porque si no vamos a quedar como, vamos, fatal, vamos a quedar fatal. Me gustaría, y yo creo que es importante reseñarlo, hablando, que antes se me ha olvidado, con el tema de las teorías alternativas y oficiales. Eh, Se cree, por creencia popular, que la teoría alternativa es a raíz de la aparición de Juan Ignacio Blanco y Fernando García en el Mississippi y tal. No, no es así. Quizás eso lo que hizo fue darle visibilidad, pero el propio Fernando, desde que a las niñas las entierran, empieza a recibir información de cosas que no cuadran, no están, no son lógicas. Además, bueno, el propio Fernando lo dice, que él, estando las niñas de cuerpo presente en el Ayuntamiento de Alcácer, un guardia civil, un miembro de la UCO, le dice: Fernando pide una segunda autopsia, que aquí hay cosas que no cuadran, y a esto le quieren dar carpetazo. Entonces, todo eso a Fernando, durante esos 3 años hasta que aparecen Juan Ignacio Blanco y Paco Emilio allí en Alcácer, le está llegando un notorio y constante goteo de información sobre que hay cosas que no cuadran respecto a la autoría de que fuesen Antonio Anglés y Miguel Ricard. Una vez estalla todo y es un programa masivo y se convierte en líder de audiencia del Mississippi, yo puedo llegar a entender que haya un trasfondo de decir, bueno, vamos a dar una vuelta más de tuerca para que las audiencias suban.
pero en esos 3 años nadie tenía una visión, ¿no? Un plan maestro de que un buen día Pepe Navarro va a llegar a Telecinco y va a decirle al director de la cadena, vengo a presentar un night show como los que había en Estados Unidos y además vamos a coger el crimen que conmocionó a España hace 3 años y de aquí al juicio lo vamos a hacer de tal forma que esto va a ser una gallinita de los huevos de oro para las audiencias y los beneficios por publicidad. Me parecería muy osado pensar que alguien 3 años antes ya tenía ese plan maestro en la cabeza, por lo cual yo creo que es importante recalcar que a Fernando desde prácticamente el momento 1 le empiezan a llegar informaciones de que hay cosas que no cuadran. Claro, es que él mismo lo dice, ¿no, Juan? Fernando García lo dice, ¿no? Que hasta mi propio abogado quiere cerrar el caso y quiere cerrar el sumario, ¿no? Claro, es que es por lo que decimos y por lo que yo creo que el caso Alcácer sigue estando vivo, ¿no? Sigue estando más vivo que nunca, porque es que la versión oficial tiene tantos agujeros por los que cualquier persona puede entrar y darse cuenta que hay cosas que no cuadran, hay cosas que no están correctas hechas, hay demasiada rapidez en el aspecto de querer cerrar el caso de muy mala manera y sobre todo la importancia que tenía y claro, entonces es normal que la otra versión pues crezca, que también y te digo hay cosas de la versión alternativa que ya estamos desmintiendo en muchos aspectos porque obviamente tiene muchísimos fallos, porque si la versión alternativa fuera tan perfecta, pues obviamente no creo que la justicia, y espero no equivocarme, si tuviera las pruebas tan claras de que esto se hizo de otra forma, no hubiera dirigido las investigaciones hacia ese otro lado, a no ser que, y ya volvemos ya a los aspectos más alternativos de ese grupo de poder que tiene esa influencia y esa capacidad de, bueno, pues de enterrar casos y de hacer lo que le venga a su antojo con total impunidad, ¿no? Claro. Que claro, que también es cierto y si cualquier persona que busque ahora desaparecidos en España, desaparecen muchísimas personas al día, muchísimas personas al año que por cualquier forma que nadie sabe desaparecen y es como si se lo tragara la tierra y no vuelven a aparecer y es verdad que esos casos están ahí y ¿qué ocurren en esos casos? Pues no lo sabemos, es algo que siempre está ahí y claro, es verdad que también hay gente que por desgracia utiliza este tipo de argumentos para crear su propia conspiración, tener su oportunidad de crecer, de que la gente lo visualice y que a partir de ahí pues bueno pues haga una carrera, ¿no? Que por desgracia como en todos lados la maldad existe, aunque mucha gente piensa que no, pero la maldad existe, hay gente mala porque sí, no es algo que sea intrínseco al ser humano, ni mucho menos, sino más bien todo lo contrario, y eso la gente lo debería de saber y que bueno, que por suerte o por desgracia las redes sociales e internet tienen cosas muy positivas, pero también tienen otras cosas negativas, como la que contabas tú anteriormente, ¿no? De las invenciones que a veces vemos en las redes sociales y en internet de individuos que son también de muy baja moral y que se dedican pues a tirar bulos, a hacer daño a gente que no lo merece y ese por desgracia nunca ha estado extenso el caso más importante de España, ¿no? Que es el caso Alcácer. Yo, Manu, me gustaría una vez observado sobre todo la parte oficial, pero también comentando
la versión alternativa, y de ahí que la hemos comparado ambas versiones. Me gustaría que me dijeras, si te puedes mojar, ¿qué crees que realmente ocurrió? Vale, un pequeño apunte, Javier, Sí. Respecto a lo que estabas hablando antes de las desapariciones en España. Yo tuve la suerte el año pasado, pues mira, si con Fernando comí el día 13, el día 12 fue, de noviembre. Estuve en la redacción del periódico Las Provincias, y Javier Martínez, periodista de sucesos, que pues todo el mundo le habrá visto tratando el caso Alcácer en Telecinco, en Antena 3, en Cuarto Milenio, etcétera, es buen amigo, aunque pensamos completamente diferente. Me dio las llaves de la hemeroteca, o sea, del archivo, y me dijo: mira, Manu, ahí tienes las llaves, tienes ahí todas las noticias de sucesos de finales de los 80, principios de los 90, para que recabes información, saques fotografías y demás. Claro, yo cojo y noticia del periódico Las Provincias y me veo desaparecidos, menores desaparecidos de entre 13 y 17 años en el año 1990. Me parece que eran 297. En Comunidad Valenciana. Menores desaparecidos en 1991, 302. Desaparecidos en 1992, contando a Tony, Miriam y Desiree, 301, 299. Una media de 300 por año. A excepción de Gloria Martínez, los 3 niños de Macastre y las 3 niñas de Alcácer, ¿del resto sabemos algo? ¿Aparecieron? ¿No aparecieron? ¿Dónde están? ¿Por qué no se les busca? Pues esa es la realidad. A día de hoy, gracias a las redes sociales, o Twitter o Facebook, pues tenemos lo de la alerta de desaparecidos, que ayuda mucho, pero hay gente que se la traga a la tierra. Que a nadie se le olvide que, sobre todo, hay muchos menores que llegan desde Argelia, Marruecos, menores que han venido huyendo de la guerra de Ucrania, menores que llegan desde países sudamericanos, que desaparecen, que no tienen apego y que nadie les busca ni nadie les echa de menos. Desaparecen, y ¿qué pasa con ellos? ¿Dónde están? Entonces es llamativo. Respecto a tu pregunta, que no me quería ir yo por los cerros de Úbeda. No, y un apunte solo, porque sí, lo tenía apuntado. En España, en el 2021, se presentaron un total de 22.285 denuncias por desaparición de personas. Y lo que es lo mismo, para que la gente se hace una media de al año, y lo que es lo mismo, 60 individuos al día que se evaporan sin dejar rastro. 60 personas que al día desaparecen y nunca más se supo de ellas. O sea, yo sinceramente es algo alucinante, ¿no? Alucinante, ¿no? Así que no, simplemente les apunte y ya puedes continuar, hermano. Respecto a qué pasó, pues obviamente yo creo que no lo sabemos. No lo sabemos porque si lo supiésemos, pues quizás no estaríamos hablando de un crimen sin resolver. Y es un crimen sin resolver por varias razones. La primera, porque los propios hechos probados de la sentencia, en el juicio en el que se condena a Miguel Ricard, hablan de la participación de otro u otros, aparte de Miguel Ricard y presuntamente Antonio Anglés, que participaron en ese crimen. ¿Han sido identificados? ¿Sabemos quiénes son? ¿Dónde están? No. Vale, pues entonces el crimen no está resuelto. Tampoco sabemos nada de Antonio Anglés. Se le pone como asesino, y me llama la atención, ¿no? Que los medios, digamos, más bollantes españoles omitan la presunción. La presunción es un derecho constitucional por el cual todos los ciudadanos de este país somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. En el caso de Antonio Anglés no hay nada que demuestre ni siquiera su participación en los crímenes de Alcácer, en el crimen de Alcácer, aparte de la declaración de Miguel Ricard. Dicho todo esto, para entrar en contexto, viendo esas desapariciones que quería
hacer la puntualización al principio, yo creo que por eso estaba hilando, viendo que, por ejemplo, el año pasado aparecieron 3 esqueletos cerca de Picassent de adolescentes, 2 hembras y un varón, que desde el año 2005 al 2015 creo que han sido 12 los esqueletos que han aparecido cerca de Macastre. Yo tengo una teoría y mi teoría yo la expongo. Repito, es mi teoría, estoy abierto a que pueda cambiar, pero creo que viéndolo todo en conjunto, que es lo importante, para mí queda claro que entre finales de la década de los 80, comienzo de la década de los 90, en la Comunidad Valenciana o en el Levante español, había un grupo delincuencial que se dedicaba a tocar varios palos. Tocaban drogas, tocaban apuestas, tocaban extorsión, tocaban prostitución y posiblemente llegan a tocar violaciones y asesinatos. Esto hay que entrar en contexto, porque no estoy diciendo que sea en Alcácer, pero es de repercusión pública y notoria el hecho de que, pongo el caso de Jeffrey Epstein o de Billy Saville, Jimmy Savile, 2 personas de, digamos, alto standing que cogían y usaban una red de sobornos sexuales para conseguir escalar a nivel social. Bueno, pues podemos pensar que hay una serie de personas que no tienen que ser un ministro o el rey de España o un banquero pudiente, pero sí puede ser alguien que tenga un vicio de irse de prostitutas y que en ese momento que aparece una enfermedad tan terrible como el SIDA, quiere seguir disfrutando del sexo o sexo extremo y para ello, y teniendo dinero para pagarlo, encargue a una serie de machacas el hecho de, oiga, pues tráigame personas que a nadie nadie las va a buscar más allá de un par de días por la comarca y luego si desaparecen pues se puede pensar que es que se han venido a Madrid o a Barcelona en busca de una vida mejor. ¿Qué sucede? Que yo creo que esto cada vez va más en aumento y el problema es que en vez de coger, o sea, yo tengo claro, y eso sí que lo tengo claro, que lo que iba a pasar el 13 de noviembre de 1992 iba a pasar con Tony, Miriam y Desiree, con Miriam Esther, con Tony y Desiree o con Pepita, sí, Fernandita y Julita. Aquello iba a pasar. Alguien quería aquella noche tener una noche de juerga extrema. Y el problema creo que es que por descuido o por no sé si se les echa encima la hora o lo que sea, cogen a 3 niñas a las cuales sus padres sí que les importaban. Y además cometen el error, que para mí, yo esto lo he hablado con Fernando muchas veces y yo lo tengo clarísimo, cometen el error de llevarse a Miriam. Fernando García era un empresario de éxito, un empresario multimillonario, con una empresa que facturaba 1.000 millones de pesetas al año. Era un negocio, mucho dinero en la época. Vamos a ver, estamos hablando de una persona que se podía permitir sin problema gastar lo indecible en intentar encontrar a su hija. Y ahí está el problema. Cuando tú tienes una persona que día tras día está dando por saco, está llamando a televisiones, a radios, está hablando de las niñas, está buscando, haciendo campañas de búsqueda internacional y demás, al final es muy sencillo. O las niñas aparecen o al final nos van a encontrar y vamos a meternos en un problema. Entonces, yo creo que lo que sucede es que este grupo de gente, bueno, gentuza, porque son gentuza, que se han dedicado a la droga, a la extorsión, a la prostitución, apuestas, etcétera, 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 al final se ven obligados a que los cuerpos sean encontrados en un sitio donde saben que alguien va a pasar y así piensan que Fernando va a parar de buscar a
a las niñas. Si a eso le sumas que de repente tienes a Miguel Ricard y el otro, porque Miguel Ricard canta, es Antonio Anglés, una persona que se da la fuga y nunca más, nadie jamás lo ha visto, pues tienes la ecuación perfecta. Claro, es que y se me han puesto los pelos de punta porque eh, sinceramente me creo más lo que acabas de exponer que la versión oficial. Y se me ponen los pelos de punta porque es más factible y lo veo más probable que lo que nos contaron de dos personas que desde mi punto de vista tampoco creo que fueran válidos para los dos machacas que secuestraran a niñas y las trasladaran. Tampoco veo que sean personas profesionales en ese sentido para que lo hagan. Como tampoco veo, y es otra de las cosas que también quería apuntar, por los conocimientos y por las investigaciones que, que, que he realizado, ¿no?, a lo largo de mis investigaciones en otros casos y demás, y hablando con a veces forenses y criminólogos, y uno de los temas que pasa de soslayo por uno de los aspectos es el aspecto de la necrofilia. El perfil de una persona que sea necrófilo es un perfil muy, 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 muy particular, muy, muy raro. Un perfil que, por suerte, lo sufren muy pocas personas en el mundo, porque es una patología que requiere una serie de características que en la mayoría de los casos se notan muchísimo, que ni Miguel Ricard ni Antonio Anglés tenían ninguna de estos rasgos característicos. Lo que pasa, Javier, hay una cuestión. ¿Estamos seguros de que hubo necrofilia con los cadáveres? Claro, es que eso es esa era mi pregunta, porque al hilo de que es tan complicado este tema, porque de verdad que hay muy poquitos casos. Lo que pasa que sí. A veces las películas, en las series, en las investigaciones, se escucha mucho necrofilia como si fuera algo muy común, y por suerte no por es nada suerte común. No lo es. Y además que la propia necrofilia, muchas de las personas que sufren esta patología, en muchos de los casos mueren por infecciones, porque claro. Hay una serie de bacterias que tienen las personas ya fallecidas que se la pueden transmitir al ser humano, y es que pueden morir en muy poquito tiempo. O sea que hablamos de necrofilia como si fuera. Entonces, claro, mi pregunta es, ¿hubo necrofilia? Yo no lo tengo claro. En algún momento he podido cometer el error de decirlo, pero no lo tengo claro. Sí que parece que hay una penetración en alguno de los cuerpos y se ve una escasa reacción vital. Creo que viene especificado así en los informes de autopsia, pero no está 100% calificado, o sea, o comprobado, ¿no?, que hubiese necrofilia. Entonces, ¿cuál es el problema? Que las partes blandas pues se acaban degradando con el paso de los años, y quizás con técnicas actuales sí que se podría haber determinado 100% el hecho de si hubo o no hubo necrofilia. Si hubo necrofilia, desde luego estamos hablando de unos participantes que, como tú dices, tienen un perfil psicopático muy, muy, muy determinado. Sí, sí. Pero claro, no podemos corroborar o confirmar al 100% que hubo necrofilia. En este caso, por desgracia, los médicos forenses, tanto los 6 de Valencia como el doctor Frontela, fueron demasiado ambiguos a la hora de poder confirmar este punto. Entonces queda esa laguna. Pero vamos, no queda patente en ningún sitio que haya necrofilia. Pudo haberla, pero no está especificado como tal. Claro, es que hablamos de esto porque yo, por ejemplo, aquí en el programa investigamos sobre Ted Bundy, ¿no?, que también Sí. hace unos años pues se puso muy,
de moda, entre comillas, porque los asesinos en serie también tienen una fascinación, incluso hay una patología de que hay personas que les atrae los asesinos en serie, que también me parece algo, no voy a calificar lo que me parece, pero en este aspecto Ted Bundy era el típico, era el caso clásico de un asesino en serie que no tenía nada que ver con los asesinos en serie que se había investigado anteriormente, porque tenía una doble vida y por un lado era una persona afable, agradable, que todo el mundo quería, que gustaba a muchísimas chicas, que tenía una carrera, que venía de buena familia, entre comillas, que nadie te hacía parecer que esa persona había cometido los mayores actos inmundos que se pueden cometer pues en apenas 4 años, que es lo que duró su fechoría del 74 al 78 hasta que lo terminan capturando. Y Ted Bundy era un caso clarísimo porque uno de sus modus operandi era la necrofilia. Y en ese aspecto tienes que ser de una forma muy letal. Y es que, claro, es que cuando vemos la parte de Antonio Anglés y de Miguel Ricard lo descarto automáticamente. Y como de Antonio Anglés hay cosas que se saben y otras que no, de que puede quedar una duda. Pero claro, ya es que volvemos a la ambigüedad de las autopsias. Así es. Y de eso, bueno, de la ambigüedad yo creo que es la palabra mágica para describir al profesor Frontera, ¿no? Con todos mis respetos, y es verdad que hablamos de una persona experta que ha estudiado muchísimo y que tiene muchísimos títulos muy importantes, pero que tampoco llego yo a descifrar, ni mucho menos, porque es que cuando dice una cosa, al día siguiente lo retira, cuando no llega al final, cuando no critica a sus compañeros, no sé, también hay una ambigüedad bastante curiosa, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, quería entrar en ese tema porque también es otro de los puntos flacos por lo que la versión alternativa pues también se ensalza, ¿no? El perfil de estas dos personas. Y ya para un poco para concluir, yo creo que esta charla que creo que está quedando bastante amena y que estamos poniendo los puntos sobre las íes dentro de lo que podemos, mano, porque como tú dices, las casualidades no existen, y es verdad que todo lo que ocurre en Alcácer es que, y ya te dejo que continúes, hermano, es que es lo que comentamos, ¿no? Yo creo que la versión alternativa, la versión digamos, coge fuerza a raíz de los fallos de la versión oficial. Sí. Es que después analizamos la versión alternativa y ya estamos viendo que hay cosas que tampoco cuadran, ¿no? Porque, por ejemplo, el valedor de esa versión alternativa durante muchos años fue Juan Ignacio Blanco, ¿no? Que también, pues como Fernando García, pues también se le desterró, ¿no? De los medios de comunicación. Hablamos de una persona que fue el director del caso, ¿no? Que hablamos de alguien con un poder y con una fuerza muy importante. Hablamos de un investigador de los que no quedaban de la época, y podemos achacar también que cometió fallos como todo el mundo, obviamente, pero de buenas a primeras también desapareció, como desaparecieron muchísimas personas a raíz del caso Alcácer. Y esa era mi siguiente pregunta, Manu. ¿Por qué desaparecieron tantos presentadores, tantos periodistas importantes? Y también si nos puedes comentar el caso de lo que ocurrió en la COPE y ese día infame, o por decirlo de alguna manera, porque yo creo que ese día no se actuó bien, y en mi opinión, puede que yo esté equivocado, pero creo que no actuaron bien y no analizaron todas las consecuencias que vendrían después, y ese día, famoso día en el Mississippi, donde se hablan y se dan los nombres de varias personas. Vamos a ver, yo creo que al final
lo que se hizo fue acusar a 4 personas principalmente, cuando la información que se tenía, y es verdad que se tenía, no estaba contrastada. A ellos les llegan 2 anónimos, lo sé porque me lo ha contado Paco Emilio varias veces, les llegan 2 anónimos, uno aparecen los 4 nombres y en otro aparece uno de esos 4 nombres. ¿Qué sucede? Que un inciso, perdona, sí, Manu, un inciso, Paco Emilio, para el que no lo sepa, que me imagino que la mayoría de la gente lo conocerá, era el tercero, digamos, la así pieza es, del puzzle así es. entre Fernando García y Juan Y Ignacio Juan Ignacio, Blanco. sí, Eran un equipo de los 3 y eran los que investigaban. Y que también lo podéis escuchar en muchísimos programas de Manu en el Rincón del Disidente, que también es muy interesante, porque también tiene otro punto de vista distinto, por ejemplo, a Juan Ignacio Blanco, y eso que investigó con él durante muchísimo así, tiempo porque estuvieron in situ en Alcácer. Y ya continúas, Manu. así es. Paco, o sea, cuenta como tal. Llegaban muchísimos anónimos. ¿Qué sucede? Que en estos 2 sí que se señala, o sea, los otros eran muy ambiguos. Se hablaba, no, es que hay un concejal en tal sitio, o es que tal banquero, no sé qué, pero nunca se daban nombres. Por primera vez llega un anónimo donde aparecen 4 nombres, y al poco tiempo llega otro anónimo donde uno de esos 4 nombres se ve repetido, que es Alfonso Calve. ¿Qué sucede? Que no saben si esos anónimos los ha escrito la misma persona y sobre todo no saben en qué momento o en qué circunstancias se está argumentando semejante barbaridad, ¿vale? ¿Qué sucede? Que yo, por ejemplo, has dicho la COPE, no, la famosa llamada, perdón, la famosa entrevista en la que en teoría dan los nombres primeros es en Onda Cero Eso, Onda Cero. de Valencia, pero no hay constancia en ningún sitio, ni nadie la ha encontrado, de que eso fuese así. O sea, de hecho, O sea que yo, puede ser una leyenda urbana dentro de lo que cabe en las redes. Totalmente. Yo, de hecho, he podido hablar, porque me facilitó, de hecho, me lo facilitó Javier Martínez, el teléfono de uno de los redactores de Onda Cero en aquella época en Valencia. Y vamos, me dice que aquella conversación o aquel programa jamás se produjo. Que se usó como estratagema para que si Pepe Navarro tenía dudas de dar esa información en plan de, oye, Pepe, que es que ya lo han dicho en la radio, en Valencia, en Onda Cero Valencia, ¿cómo no lo vas a dar tú, que estás llevando, digamos, las exclusivas del crimen de Alcácer? Pues yo no lo descarto que fuese una estratagema para que Pepe Navarro metiese, se la colasen a Pepe Navarro. Que tampoco es que se la colasen. Yo creo que Pepe Navarro era muy consciente de lo que iba a hacer. La cuestión de por qué dan los nombres es porque consideran que hay, que se va a cerrar el plazo procesal, se va a producir el juicio y que la instrucción está mal acabada porque hay nuevas pistas y nuevas informaciones que no se van a poder contemplar si el plazo se cierra y se vaya a juicio. Entonces, ante esa tesitura se ven, no iba a decir forzados, pero se ven animados a soltar semejante barbaridad. Claro, estás hablando de personas de un alto nivel político y social, con muchas influencias, hasta el punto de que se llama a Telecinco y se dice que si al día siguiente no hay una retractación de lo dicho en el último programa de Esta noche cruzamos el Mississippi, se va a obligar a cerrar Telecinco como cadena. Entonces, claro, cuando tú haces esa amenaza, cuando ves en qué berenjenal te acabas de meter por decir esos nombres y las consecuencias, es entre cierto
entre cierta lógica, es normal que la gente te ponga el San Benito de liante. Realmente, vamos a ver, las personas que no participaron o que no volvieron, digamos, a la primera plana de los medios de comunicación fueron, por un lado, Juan Ignacio Blanco, precisamente porque creo que le consideraron liante o inductor de cosas que no eran verdad. Pepe Navarro no es cierto, porque al poco tiempo volvió con la sonrisa del pelícano, y de hecho, si lo de que Juan Ignacio Blanco cuenta, o lo de los nombres del Mississippi, era burro, lo de Juan Cano, que se había participado un concejal o un político del PP valenciano, etcétera, etcétera, seguía siendo eso mismo, pero más burro aún. Entonces, no es cierto. Simplemente, posiblemente Pepe Navarro, con el dinero que amasó, porque amasó una fortuna en el tema o sea, de hecho, hace relativamente poco ha estado en Sálvame o en no sé dónde, o sea que Pepe Navarro, cuando ha querido salir en televisión, ha salido, se ha dedicado al tema de ser productor en vez de ser presentador. Y Nieves Herrero, pues quizás se le hizo la cruz por aquel, bajo mi punto de vista, lamentable programa donde a esos padres, esos familiares en estado de shock se les obliga a estar encima de un escenario en Alcácer, con algo tan dantesco como entrar en publicidad para anunciar pues o detergente o el Fiat Brava. Creo que la gente le hizo la cruz de decir, esta tía no tiene escrúpulos, y hasta aquí. El resto de personas, yo no identifico ahora mismo en mi mente que alguien les haya hecho la cruz. Yo es que te lo había dicho porque me he equivocado con lo de la COPE por Sí. Antonio Herrero. Sí, bueno, lo de Antonio Herrero falleció en extrañas circunstancias. Hay gente que dice que es porque quiso tirar de la manta con el tema de Alcácer. Hay gente que dice que fue un accidente con lo del tema de las bombonas de Mucha oxígeno. Casualidad también. Lo digo porque yo conozco a mucha gente aquí en el sur que se dedica al submarinismo Sí. y bueno, y tiene una escuela, sobre todo para niños y demás, y Ajá. hace muchísimos cursos y de alguna manera me comentan que es prácticamente imposible, digamos, que una persona profesional, una persona como era este hombre que me consta que llevaba haciendo mucho tiempo submarinismo y deportes acuáticos. Sí, desde luego. Suena cuanto menos extraño, que puede ser casual, pero es que también va dentro, y claro, es que va dentro de todo esto. Y cuando hablamos de Pepe Navarro, bueno, Pepe Navarro creo que fue el Gran Hermano 2 o el Gran Hermano 3, o sea, uno de los primeros que tuvieron mucha audiencia, sustituyó a Mercedes Milá como presentador. O sea, que tampoco es que fuera una persona que lo quitara, ¿no? Pero es verdad que ese calado que se va repitiendo una y otra vez todos los años y demás, pues hizo que en muchos aspectos varias personas desaparecieran, pero eso no significa que desaparecieran de verdad, ¿no? Así es. Y ya por último, dentro de lo que cabe, hay muchos datos. Posiblemente, si a lo mejor Manu lo quiere, pues otro día lo traeremos. O por supuesto. O yo iré a lo mejor a su programa, ya lo veremos. Pero sí que es verdad que quiero terminar con algo que desde mi punto de vista hoy en día sí se podría saber, y son los pelos encontrados para poder saber realmente o cotejar con otros ADN lo que está ocurriendo, ¿no? Y eso creo que tiene bastante información y me gustaría saber por qué no se investigó una de las pruebas. Yo creo que hoy en día que nos echaríamos las manos a la cabeza si ocurriera hoy en día, ¿no? Y no se investiga, ¿no?
¿Te refieres al tema de los pelos? Sí. Vamos a ver, si se investigó, hay que entender que en el año 97, cuando se produce el juicio, la técnica de ADN no estaba en el nivel que está ahora. O sea, lo que es ahora el tema de amplificación de ADN, porque para que tus oyentes lo escuchen, perdón, lo entiendan de forma sencilla, sin ser yo, desde luego, un erudito, es que con una cantidad mínima de material genético se puede, digamos, amplificar y maximizar esa cantidad para poder extraerlo y cotejarlo con algunas muestras. En aquel momento no se podía, estábamos en un periodo bastante en pañales, mucho más en España, y solo se podía hacer de una forma concreta. Se analizan una serie de pelos, entre ellos una famosa cana, que de hecho se coteja con el único presunto implicado que por edad podría ser, que es Miguel Nicolás Cortona, un sujeto bastante oscuro que compartió celda con Miguel Ricard, y se descarta, y el resto pues se coteja con Miguel Ricard, y se sabe que no es perteneciente a Miguel Ricard. Y hasta ahí, Antonio Anglés no estaba para poder cotejarlo. Entonces, lo que se sabe es que esas muestras dan 5, quizás 7 perfiles genéticos, pero se tiene constancia de que ninguno de ellos es de Miguel Ricard. A día de hoy se han pedido el reanálisis de esas muestras, más otras tantas, que creo que son más de un centenar, con nuevas técnicas que se pueden hacer. Se van a cotejar con Miguel Ricard, con Antonio Anglés, porque hay material genético que se cree prácticamente, o se puede aseverar que es de Antonio Anglés, con Roberto Anglés, recientemente fallecido, con Mauricio Anglés, con Enrique Anglés, recientemente fallecido, y con 2 sujetos que digamos que eran parte de la cuadrilla de los Anglés. Si se analiza y se coteja con esas personas y no da match, no da como que es de ninguno de ellos, se va a pasar a cotejar con los distintos bancos que hay de ADN de violadores, agresores sexuales y pederastas. Si dentro de esos ADNs hubiese un match, pues claro, entraríamos en un paso judicial que a día de hoy hay un debate bastante importante en el cual no está claro si se podría notificar quién es esa persona, porque en teoría hay personas que piensan que el crimen solo no está prescrito para Antonio Anglés, pero hay personas que piensan que el crimen sigue estando sin prescribir para ese otro u otros que deja recogido los hechos probados de la sentencia contra Miguel Ricard. Entonces, bueno, primero hay que ver qué resultados dan las muestras, los análisis de esos, como digo, más de un centenar de pelos que se van a analizar, y a partir de ahí pues entraríamos en una nueva ecuación o en un nuevo paso sobre el crimen del crimen de Alcácer. En las jornadas que hicimos el fin de semana pasado, Félix comentó que él cree que para el mes de febrero-marzo podríamos tener ya el resultado de todas esas muestras que se están actualmente analizando. Espero que sea así, pues yo pensaba que iba a ser antes de que acabase el año, pero bueno, parece que él piensa que será febrero o marzo cuando haya ya resultados sobre esos vellos y esos análisis de ADN. Claro, es que eso, por ejemplo, es una de las diferencias que hay con el propio Estados Unidos, ¿no? Sí. Que en Estados Unidos se están resolviendo muchísimos Así casos es. ahora de hace muchísimos años atrás por cuestiones también de la propia tecnología y porque allí no prescriben. Es que claro, es que ¿cómo puede prescribir esto? Es que pero claro, es lo que hablamos, que hay que cambiar tantas leyes y tantas cosas que cuesta trabajo, porque la principal disyuntiva que hay es el tema de cómo es posible que
este es mi punto de vista y lo suelto aquí y bueno, somos libres y cada uno puede opinar lo que quiera. ¿Cómo es posible que alguien como Miguel Ricard, en el supuesto de que haya colaborado en el asesinato de 3 personas con alevosía y todo lo que supuso esos 3 cadáveres, cómo es posible que a los 20 o no sé cuántos años estuvo en la cárcel, pero el tiempo que fuera y que ya esté libre? ¿Cómo es posible que 3 niñas murieran y no van a tener una segunda oportunidad? Y esto me gustaría recalcarlo, no tienen una segunda oportunidad porque se les ha quitado la vida vilmente. 3 niñas de 14 y 16 años, por Dios. Y en cambio, con el que supuestamente lo ha hecho, que aquí hay muchas alternativas, pero por la ley era uno de los 2 culpables, o por lo menos el cooperante. En la sentencia sí, sí, sí. Si eso es así, ¿cómo es posible que a estas personas se le puede dar una segunda oportunidad? Yo es lo que no entiendo, que es la diferencia que hay con otros países como Estados Unidos, que hay cadenas perpetuas. Yo la pena de muerte sinceramente no estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero sí con una cadena perpetua en el sentido de que ahora está la revisable aquí en España, aunque bueno, tiene muchas resquicias y por buen comportamiento, que también estoy harto ya también de escuchar lo de buen comportamiento, porque son personas que no tienen cura y son personas malas porque sí y punto, y no hay ninguna justificación que justifique nada de lo que hacen y que cuando salen a la calle lo vuelven a hacer. Y estamos hartos de ver al año un montón de crímenes de gente que sale de la cárcel, como los violadores, que también los hay en serie, que no tienen ningún tipo de cura ni de reinserción. Pero parece que esto no nos queda claro, o que existe una sociedad idílica, una sociedad utópica que nos hace creer que hay reinserción cuando no es así. Y en Estados Unidos, que tienen cientos de miles de casos y que también es verdad que nos llevan muchos años de ventaja en muchos aspectos, en otros no, pero en este aspecto sí nos llevan muchos años de ventaja, saben lo que hacen. Hace muy poco entrevisté al investigador Manuel Carballal, bueno, un colaborador de mucha gente lo conoce porque ha estado en muchísimos casos, porque es criminólogo, también está, por ejemplo, ahora en La Rosa de los Vientos, en Espacio en Blanco, o sea, creo que es una persona notoria y reseñable en el mundo de la criminología y de la investigación en distintos ámbitos, ¿no? Durante muchísimos años. Y me hablaba que tuvo la oportunidad en los años 90 de entrevistar al creador del llamativo nombre Asesino en Serie, y que era Robert Drexler, ¿no? Que de este hombre, para el que no lo sepa, pues se sacó la serie Mindhunter, ¿no? Que es una serie muy interesante, muy bien hecha, y que muchos criminólogos, hablando con ellos, me comentan que es muy fiel a la realidad, ¿no? Con sus notas de ficción, como es normal, y son las licencias de audiovisuales que a veces se hacen para crear más atracción y que a la gente pues le llame más la atención, pero que es bastante real. Y entonces, una de las preguntas que le hacía Carballal a la gente del FBI, que sabía tanto sobre la psicopatía y que estuvo, pues como habla la serie, entrevistando a muchos de los psicópatas y asesinos en serie más famosos, como el propio Pogo el payaso, ¿no? Que también fue un caso súper fuerte de la época, o ahora mismo Dahmer, ¿no? Jeffrey Dahmer, que también ha salido ahora tras una serie, ¿no? También muy importante en Netflix, que también pues está bastante bien hecha y él se dedicó a entrevistar a estas personas. Y entonces hablaba de la cadena perpetua y demás, ¿no? Entonces, como que el investigador del FBI le decía a Manuel Carballal que nosotros en Estados Unidos, una vez atrapamos a estas personas, a estos individuos, que hay muchísimos, aunque parezca mentira, pero hay bastantes psicópatas
en el mundo. Se estima de que el 1 o el 2%, por ejemplo, de la población en España es psicópata, por lo tanto hablamos de un sector importante y que no todos son asesinos en serie, ni mucho menos, sino que la mayoría está bien adaptado y sobre todo en sitios de poder bastante importantes. Y entonces hablaba, nosotros aquí en Estados Unidos no tenemos ese problema porque cada vez que atrapamos a un ser de esta calaña, lo metemos en la cárcel y dependiendo del estado, o bien se pudre en la cárcel o bien se muere por la pena de muerte. Pero en cambio, vosotros en España, a los 20 y tantos años, por vuestras leyes, pues salen a la calle y vuelven a reincidir. Así es. Y ese problema nosotros no lo tenemos. Y entonces es un tema también muy interesante y al hilo de lo que estamos hablando, a mí siempre me gusta un poco hablar y ponerme en lo peor porque es que lo estamos viendo hoy en día y con el caso Alcácer es más de lo mismo, porque hayan sido ellos dos o hayan sido otras personas, lo que se hizo no es normal, porque es algo aterrador. Yo es que no me quiero, es que yo el hecho de pensarlo y me pongo muy mal porque si por algo me gusta investigar y trabajar sobre este tipo de cosas es para alertar a la sociedad y para decir esto ha pasado, tenéis que ser conscientes de lo que sucede, de que hay desaparecidos, hemos dado los datos, 60 personas al día desaparecen y nunca se supo más de ellas. Porque hay denuncias que por suerte salen bien. Pero por suerte o por desgracia, cualquier persona que haya investigado un poco sobre sucesos y demás, después de 24 o 48 horas, si esa persona no aparece, por desgracia, hay que ponerse lo peor porque así es la realidad y hay que contarla tal cual. Y claro, yo el tema de las segundas oportunidades, de verdad, es que no puede ser. Y Fernando García es muy claro en ese aspecto y podemos estar a favor o en contra, pero lo que no podemos negar es que la opinión de Fernando García es más válida que todas las que tenemos nosotros. Que eso a veces parece que se nos olvida, porque hablamos de Fernando García y de otras personas, ya sea, por ejemplo, el padre de Marta del Castillo, que lleva sufriendo un calvario más de 10 años, ya sea el padre de Diana Quer, de infinidad de personas que siempre se les juzga porque están en los medios intentando de alguna manera hacer justicia y hay uno por internet que tiene una foto de cualquier famoso de medio pelo y se dedica a poner en Twitter este tío es un sinvergüenza y se queda tan ancho y eso es lo que no es normal. No lo es, ciertamente no lo es. Y ya está, no me quiero ni mucho menos calentar más porque es que a veces me enciendo y tampoco es bueno, pero sí quería dar este digamos pequeño discurso sobre la doble oportunidad, porque por suerte o por desgracia las que no tienen doble oportunidad son esas 3 pobres chicas que en el año 92 pues por quehaceres de la vida fueron elegidas, por desgracia, porque pudieron ser otras chicas, pero les tocó a ella y les tocó pues, el peor premio de la historia y fue algo aterrador y que como no está nada claro, pues seguimos después de 30 años pues sin saber nada claro y aunque hoy hemos intentado aclarar algunas cosas y es verdad que por lo menos algunas muy bien, Manu, y te doy la enhorabuena y las gracias por haber participado en el programa. Creo que nos ha quedado muchísimo más claro muchos aspectos que a veces chirriaban mucho, pero sí que es verdad que seguimos ahí en esa incógnita y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros en este programa, hoy con un colaborador especial como es Manu de Rincón del Disidente, al cual yo pues bueno, soy suscriptor y lo llevo escuchando desde hace tiempo y me parece que hace una labor encomiable y por eso lo he querido invitar, porque creo que es un tema que aunque se va un poco de lejos de lo que nosotros estamos acostumbrados en nuestro podcast,
creo que es bastante interesante y por eso lo quería traer, y espero en otro momento, cuando haya más información o para hablar de otros temas, pues a ver si lo volvemos a invitar. Así que, como dicho, muchas gracias, Manu, y no sé si quieres despedirte de alguna manera o comentar alguna cosa antes de irnos. Nada, Javier, simplemente pues agradecer de tu invitación, ha sido un auténtico placer. Yo no me considero un especialista o digamos, un experto del caso Alcácer, sí un estudioso o un investigador, pero no un experto. Espero que a tu audiencia le haya parecido interesante pues todos los datos que haya podido aportar en esta entrevista. Y reiterarte las gracias. Para mí ha sido un auténtico placer. Pues con las palabras de Manu de Rincón del Disidente, volvemos a recomendar para estar muy atentos al caso Alcácer y también otros casos muy interesantes también de nuestra sociedad. Nos vamos a despedir. Gracias, como siempre, por escucharnos. Y ya saben, hasta la próxima emisión de Cinema Urban, tu podcast de cine y, en este caso, otras cuestiones y otras investigaciones que vamos a ir incluyendo en los próximos programas y temarios de este podcast de Cinema Urban. Así que hasta la próxima. Y aquí termina la proyección de Cinema Urban. Esperamos que haya sido satisfactoria la escucha y les esperamos en la próxima emisión de Cinema Urban.